que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Gloria a Adonai, shalom, shalom a todos. La verdad es que casi que no puedo hablar porque me han dado de comer cualquier cantidad aquí en Temuco, Chile. Estamos, después de yo ya 16 años que no he estado en Chile, y como parte de este avivamiento de tiempo final estamos viajando en diferentes naciones de Latinoamérica con una iniciativa que se llama Despierta Sefarad, despertando la sangre judía sefardita que corre en las venas de muchos latinos y de muchos hispanos, no de todos, pero de muchos. Y hemos llegado a la ciudad natal de mi papá, el profesor Iram Albala, a la comunidad judía, de hecho, que fue establecida por mi abuelo paterno, también acá, que llegan desde Yugoslavia, de Monastir, la establecen. Pero estamos sentados aquí con una persona muy especial y con, no una sola persona muy especial, con 9 personas muy especiales, por lo menos 9, que han estado en contacto con nosotros por bastante tiempo, pero nunca las habíamos visto. Entonces nos vinieron a recoger en el aeropuerto y nos recibieron tan bonito aquí en Temuco. La verdad es que yo no sabía qué esperar. Sentía que tenía que llegar, y realmente lo que he encontrado aquí es algo muy confortante, es algo muy animante, y realmente me da esperanza para el mover de Yahvé aquí en Chile. Me da mucha esperanza, y desde Temuco, que es la ciudad donde llegan los judíos sefarditas escapándose de Europa, que ya era antisemita y había mucha persecución ya al principio de la Primera Guerra Mundial, se escapan para acá. Y bueno, Pastora Ruth, ya hace tiempo que nosotros nos conocemos, pero nos conocemos solamente por email, y la verdad es que a mí me gustaría saber, así en cortito, ¿cómo se comunicó usted con nosotros? ¿Cómo le aparecí yo en su vida? Bueno, apareció a través de una muy amada hermana que ha llegado a ser mi madre espiritual, Ana Cabello. Ella conocía de usted, de sus libros, y ella me empezó a impartir del amor por Israel. Aleluya. Y por ahí se empezó a producir la conexión, y lo que Dios comienza, nadie lo puede cortar. Amén, especialmente cuando nosotros cooperamos con Él. Exactamente. Gloria a Adonai. Y entonces usted me ha contado también de que era católica, ¿verdad? Sí. Y que después, bueno, era católica, pero andaba buscando de Adonai. Realmente Sí. usted quería conocerlo a Él. Exactamente. Y se le reveló Yeshua. Sí. Ajá. Y sabe, una de las cosas que estaba hablando con la pastora Ruth, que ella es pastora intercesora, tiene un grupo de intercesoras alrededor de ella que ellos oran por avivamiento, por Israel, por diferentes cosas, claro. Levantan la bandera de Israel aquí en Temuco, y nos vinieron a recoger en el aeropuerto con muchas banderas de Israel y con muchos globos. Y una de las cosas que estamos hablando de la verdad. Y sabe que muchas personas dicen, ¿pero qué es lo que es la verdad? Bueno, Yeshua dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la verdad, el camino, la vida. Así que Él es la verdad. Sabemos que Él es la verdad, pero la cuestión es entonces incluso más profunda. ¿Quién es Él? Porque mucha gente dice, pero yo lo conozco. Le digo, ¿realmente lo conoces o no lo conoces? O que lo que conocemos es algo religioso, esos son esquemas de religiosas, doctrinas, en las cuales conocemos a un Jesucristo que se nos ha pintado de una manera, pero y si Él realmente se revela, ¿cómo se revela Él? ¿Qué es lo que vamos a ver enfrente nuestro? ¿Quién es Él realmente? Y por lo tanto hemos estado hablando un poco de la verdad y de algunas cosas que están en el corazón de la pastora Ruth,
y de cómo se está suscitando el mover aquí en Temuco. Nosotros hemos venido, claro, yo sé que mis libros han impactado y mucha gente han leído los libros, no solamente en Temuco, en muchas naciones de la tierra, y por lo tanto el poder sanador de las raíces, bien conocido, Injertados, Naciones Ovejas, muchos de esos libros que han cambiado el parecer de la gente, sacándolos de la religión cristiana normal a lo que yo denomino el Evangelio hecho en Sion. O sea, ¿cómo era cuando Yeshua realmente llegó sobre esta tierra? ¿Cómo fue? Porque uno está en el siglo XXI y si te ponen una máquina de tiempo y te llevan hasta el siglo I, ¿qué vas a ver ahí? ¿Qué vas a descubrir? ¿De qué forma hablaban los apóstoles judíos? ¿Cómo vivían los discípulos judíos en Jerusalén durante esa época? ¿Qué conocían ellos? ¿Cómo creían? ¿Qué doctrinas habían? Es algo muy interesante y por lo tanto es muy importante que en este siglo XXI, yo siempre digo, Pastora Ruth, que el siglo XXI como el siglo I, tenemos que recuperar mucho territorio perdido, porque se ha perdido mucho territorio a través de la teología de reemplazo, que es la teología que establece Constantino. En otro programa voy a dar mucho más abarcando qué es lo que eso significa, pero es la teología que es establecida como doctrina eclesiástica por Constantino, el emperador de Bizancio, de la Roma Oriental, y él establece esa teología como ley, y la base de esa teología era divorciarse de todo lo judío, de Yeshua como Mesías judío, de las fiestas bíblicas, del Shabbat, de todo lo judío, y básicamente inventando otro Mesías, inventando otro Salvador, otro Cristo, porque es claro, desde ese momento ya no se llama Yeshua HaMashiach, se llama Jesucristo, y se inventa entonces otro Salvador, otro que viene de Roma, otro que viene de Grecia, que viene de otro trasfondo como babilónico, pero no el Mesías judío que llega a Israel, y que de allí salen sus discípulos llenos del Ruach HaKodesh, llenos del Espíritu Santo, con la Torá, que son los mandamientos, lo que muchos llaman el Antiguo Testamento, los mandamientos de Adonai, escritos en sus corazones para poder vivir, aleluya, en su presencia y en sus mandamientos, pero no en forma religiosa rígida, sino que en forma de una relación íntima, orgánica con Él. Hace un tiempo atrás yo tuve una gran experiencia leyendo un precioso libro al cual yo les recomiendo, El Poder Sanador de las Raíces, escrito por la arzobispo y doctora Dominica Bierman. Este libro cambió completamente mi vida, mi hogar, mi familia. En cada página yo recibí sanidad, liberación y un conocimiento más profundo de por qué tantas cosas sucedieran en mi vida. No tienen idea cuánto ha sido de edificante para mi vida, tanto espiritual como en mi vida común y diaria, cotidiana, a diario, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia y con toda la gente que yo me he relacionado. Por eso les recomiendo, lean este libro, El Poder Sanador de las Raíces. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Porque sabes, cuando uno tiene una relación personal con Yeshua, lo que uno realmente quiere complacerle. Porque cuando tú le complaces te pones gozoso. Es verdad, cuando Él está contento, tú estás contenta. Yo creo que si yo defino la diferencia entre el gozo y la depresión para un creyente, es así. Si has puesto a Yeshua contento, vas a estar contento. Si has agravado al Espíritu Santo, lo has agravado a Él, entonces Él va a estar mismo angustiado y triste, vas a estar triste tú también. Así que cuando Él está contento, tú estás contenta. Claro que a veces Él está triste por la condición del mundo y te da esa tristeza para poder interceder, para poder explicar qué es lo que eso significa al mundo, pero en lo personal, porque tenemos que entender que hay un don en que los intercesores a veces tenemos en el corazón algo que nos angustia, pero no es algo personal, es algo que le angustia a Él. Sí. El apóstol Pablo dijo, ¿no?, que lo conozcamos sí. en sus sufrimientos, los sufrimientos del Mesías, y también en el poder de su resurrección. O sea, quiere decir que Él todavía está sufriendo,
por la condición de las naciones, por la condición del mundo, por la condición de Israel, la condición de la iglesia, del cuerpo de Yeshua. Él todavía está sufriendo. O sea, a veces Él nos pone eso en nuestro corazón y tenemos esa angustia, pero sabemos que no es personal, porque cuando oramos, cuando intercedemos, cuando lo dejamos a Él orar a través nuestro, entonces podemos ver que se nos calma esa angustia, ¿verdad? Se nos cambia. Pero en lo personal, si a Él lo pones contento, vas a estar contento. Si a Él lo pones en triste, lo pones triste. Y vas a estar triste. Y ¿sabe? Una cosa que lo tiene muy triste es cuando la iglesia lo rechaza a Él. Y yo dice, ¿cómo puede ser que la iglesia rechace a Él? Porque en el momento que no aceptamos a Yeshua como Mesías judío, porque Él es un Mesías judío, no nació griego, Él no bajó a la tierra viviendo como Dios, Él vivió como un hombre en la tierra. Él está intercediendo como el hombre Yeshua HaMashiach entre el Padre y nosotros, aunque era totalmente divino, se despojó de su divinidad para bajar como un hombre, como un ser humano, como el último Adán. Y como último Adán, Él nace como judío y siempre va a ser así. Porque en Apocalipsis 5, versículo 5, dice de que el león de la tribu de Judá es el único que es digno de abrir los libros del juicio. Así que imagínate que por un judío se va a salvar el mundo, Yeshua, y por un judío va a ser juzgado el mundo. Así que tenemos que entender en el contexto eso, que por un judío va a ser juzgado el mundo. ¿Cómo va a juzgar el mundo si rechazamos todo lo judío, rechazamos las raíces hebreas de la fe, si es que tenemos la teología de reemplazo que ha sustituido a Israel por la iglesia, que ha sustituido el nombre de Yeshua, que le da al ángel Gabriel por un nombre griego, si ha sustituido al Shabbat por el domingo, que es el día del solo, se llamaba día solis, a las fiestas señaladas de Levítico 23, por fiestas paganas como Navidades, que es Saturnalia, con decoraciones de árboles y todas esas cosas que era para adorar el sol, y también como la Pascua, los huevos, los conejos, todas esas cosas. Imagínate, si nosotros entonces abrazamos aquello que le disgusta a Él y rechazamos el fundamento que Él dio al pueblo de Israel 2000 años atrás para hacer luz a las naciones, para traer luz a las naciones, entonces no vamos a tener gozo. Y eso es exactamente lo que estábamos hablando con la pastora Ruth, porque la pastora Ruth me está hablando de la importancia de algo que está muy fuerte en su corazón, y me imagino que estará en el corazón de todos, de alguna forma, es ¿dónde está el gozo verdadero del Señor? Yo me acuerdo de que habían, en los años pasados hubo un mover, no sé si lo hubo aquí en Temuco, en Chile, a más, pero hubo un mover aquí en todo el mundo en que la gente caía bajo el poder del Espíritu Santo y se reía. No sé si pasó por aquí esto, pero se reía y muchos reían, bueno, y algunos se liberaban al reírse porque había tanta angustia, había tanta depresión. Pero sabes que en medio de todo eso, un día yo me puse a llorar. Todos estaban riéndose y yo estaba llorando. Y yo me pongo a llorar, pero llorar desaforadamente me pongo a llorar. Y el Espíritu Santo me muestra que la razón por la cual Él tiene que anestesizar, darle una anestesia a su iglesia, a su cuerpo, es porque tiene que hacer una operación a corazón abierto para poder quitar el cáncer de la religión fuera de la esposa del Cordero. Y ese cáncer de la religión se llama la teología del reemplazo, que ha robado lo que es el evangelio original hecho en Sion, con raíces hebreas. Ojo que no estoy hablando de la religión judía, ojo que no estoy hablando de ninguna religión ni de la religión cristiana, nada, porque mucha gente piensa, bueno, entonces tú ahora tenemos que ser religiosos ortodoxos judíos. Nada que ver con eso, porque no tengo nada en contra de que una persona sea religiosa ortodoxa judía mientras esté en la libertad del Espíritu Santo y esté adorando a Yeshua y lo ame con todo su corazón. La cuestión es que no se trata de una fórmula u de otra fórmula o de una religión o otra religión, sino de conocer al león de la tribu de Judá. Sí. De conocer a ese león, y ese león viene con pueblo, el pueblo de Israel, viene con una tierra que es la tierra de Israel, viene con un evangelio que no sale de Roma, sino sale de Jerusalén. Viene con la palabra de su Padre, porque Él dice que Él solamente habla lo que el Padre dice, Él solamente piensa y hace lo que el Padre hace. Y esa palabra de su Padre se llama la Torá. Y la Torá significa la instrucción de Yahvé en rectitud y justicia, que toca cada área de nuestras vidas. Toca como el comer, toca el matrimonio, los hijos,
el trabajo y contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa, no trae esclavitud. Al contrario, trae libertad. De hecho, imagínense que el pueblo de Israel tiene que salir a la libertad de la esclavitud de Egipto para poder recibir los mandamientos de la Torá sobre el monte del Sinaí. Nosotros también hoy en el nuevo pacto, para poder recibir la sangre del nuevo pacto y la Torá escrita en nuestros corazones, tenemos que salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto y la esclavitud de la religión, para poder tener una relación personal con Él que se llama Yadá. Diga conmigo Yadá. Yadá significa conocerle a Él personalmente como un esposo conoce a una esposa. Jeremías 31 al 34 dice así: He aquí que vienen días, dice Yahvé, que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero en este pacto no será como el pacto que hice con ellos en el desierto, porque en ese pacto que yo fui un marido, un esposo para ellos, ellos invalidaron mi pacto. Y sabemos que lo invalidaron porque ellos edificaron un becerro de oro y lo adoraron. Y quebraron el pacto. Entonces Moisés quebró las tablas de ese pacto. Pero Moisés subió por segunda vez de nuevo al monte del Sinaí. Y entonces dice, pero en este nuevo pacto yo pondré mi Torá. Diga conmigo, mi Torá. Que mi Torá son mis instrucciones para que ustedes puedan vivir sobre esta tierra. Mi Torá en rectitud y justicia en sus corazones, y la escribiré en sus mentes. Y dice, y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no van a tener que decirle el uno al otro, conoce a Yahvé, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán. Y en hebreo la palabra es Yadá. Digamos Yadá de nuevo. Yadá. Significa la intimidad que tiene un esposo con una esposa. O sea, todos me conocerán como un esposo y una esposa se conocen a sí mismos en la intimidad de la cama matrimonial. Estamos hablando de la intimidad más íntima que hay, y por lo tanto ese nuevo pacto tiene todo que ver con tres cosas mayores. No, hay cuatro. La última ya la voy a mencionar, que dice, porque yo perdonaré sus pecados y no me recordaré más de ellos. Entonces aquí tenemos todo el nuevo pacto, pero noten cuatro cosas importantes. Número uno, el pacto, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, no es dado a la iglesia, es dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. No es a las naciones que recibe el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque las naciones no tienen antiguo pacto. El nuevo pacto lo puede recibir solamente el único pueblo en el mundo que tiene un antiguo pacto, que es el pueblo de Israel. Pero a través del pueblo de Israel se salvan los gentiles. Por lo tanto, Yeshua, incluso cuando estaba caminando sobre la tierra, decía, no es justo que yo le dé el pan de los hijos a los perritos. ¿Qué significaba? Yo vine para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía primeramente que tener el fundamento hebreo, judío, y a través de los apóstoles judíos se van a empezar a salvar los gentiles, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, donde Cornelio se salva por el apóstol Pedro, que le decreta y le declara la palabra, cae el Espíritu Santo sobre ellos, se empiezan a salvar los gentiles. El apóstol Pablo es tomado y prendido por Yahvé, y él empieza a predicar lo que es el evangelio de los gentiles. O sea que primero tenía que los judíos entrar para que a través del pueblo judío se pudieran salvar los gentiles. La palabra nos dice, la salvación es de los judíos. Así es que tenemos que comprender en este momento que el nuevo pacto número uno no es dado a los gentiles, es dado a Israel. Y de momento que perdemos el fundamento israelí, el fundamento hebreo y judío, estamos en otra cosa. Ya no estamos en el fundamento original. Ya no estamos en la fe original como fue dada a los apóstoles judíos hace 2000 años atrás. Por lo tanto, este movimiento se llama el movimiento mesiánico, apostólico, profético. Mesiánico porque es ungido. Mesías es aquel rey que tiene la unción. Y mesiánico también denota que está en el fundamento hebreo, en el fundamento bíblico apostólico. Apostólico porque es enviado desde Sion a las naciones. Y el rabino Baruch, mi esposo, y yo fuimos enviados desde el año 90 a las naciones. Ya hemos estado en más de 50 naciones, y por supuesto Chile es una de ellas, porque yo nací aquí, pero yo no retorné hasta muchos años más tarde, cuando ya estaba yo como sierva de Adonai,
a Chile para este lugar, y les voy a contar mucho más de eso en otro programa, de cómo recibo aquí una visitación, no en Temuco, pero en Santiago, sobre lo que son naciones ovejas. Tengo un libro sobre naciones ovejas, y que Chile tiene mucho propósito con Yahvé, no me cabe duda. Pero somos enviados apostólicos, salen como apóstoles judíos de vuelta de las naciones, de Israel a las naciones, profético porque es completamente inspirado por el espíritu de profecía. Bueno, realmente esta escuela es una revolución, lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en una amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Aleluya, te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida, y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿no? ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Esto no tiene nada que ver con lo que piensa tu carne o lo que se me imaginó a mí o mi lógica. No, uno tiene que caminarlo en forma profética, aleluya. Profética, pero práctica y obediente, porque caminarlo en profecía no significa que uno es tan espiritual que no sirve para nada sobre esta tierra, sino que cuando el espíritu de profecía está sobre ti, de hecho eres mucho más estable de lo que eras antes. Pero es que hay mucha gente que dice que es el espíritu de profecía, pero están ahí como astronautas ahí en el cielo, pero no están pisando tierra. Nosotros tenemos que pisar tierra. Por eso yo digo Torah, que es cómo vivir en la tierra. El Padre nos da coordenadas, principios bíblicos básicos maravillosos que todo el pueblo de Israel ha recibido, y espíritu, porque el espíritu es el que nos ayuda a interpretarlo, a saber cómo caminar, nos da el poder para caminarlo, y claro que nos da el poder también para predicarlo, levantar los enfermos, sanar a los enfermos, levantar los muertos, oír los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos, manifestando su poder y gloria en cada paso. Y a medida que yo te estoy diciendo esto, entonces digo, el primero es que se da a la casa de Israel, el nuevo pacto. La segunda cosa del nuevo pacto es que el nuevo pacto, dice la palabra, es escribir la Torá, las instrucciones de Yahvé en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Después, la tercera base del nuevo pacto verdadero es que vamos a conocerlo íntimamente, vamos a tener esa intimidad con Él. No es una religión, es una relación. Aleluya. Y la cuarta cosa importante es que esa base del perdón. Quiere decir de que no podemos disfrutar de esto si no hay perdón de pecados. Por lo tanto, Yeshua dio su sangre completa. O sea que un judío, Mesías judío, murió por nosotros, judío y gentil, para que a base de ese perdón podamos tener nosotros, ¿qué? Podamos tener el nuevo pacto escrito en nuestro corazón a través de la Torá, el Espíritu Santo, y una relación personal e íntima con Él. No solamente para que uno esté en un púlpito predicando sobre esto, no solamente para que estemos enfrente de las cámaras de televisión predicando sobre esto o las cámaras del Facebook, no, pero para que lo caminemos diariamente en todo lo que hacemos.
Y por lo tanto ya en el próximo programa vamos a hablar más de esto, pero en cortito, a medida que estamos terminando ya este programa, dando la introducción de lo que estamos haciendo aquí, Pastora Ruth, usted me está diciendo, a mí me gusta mucho el púlpito de la calle. A ver, diga un poco algunas palabras sobre eso. Sí, quiero ver al Redentor, a mi Mesías, mi Salvador, materializándose en la vida diaria. Ese que va conmigo al supermercado, el que va conmigo a la plaza, el que camina conmigo las 24 horas del día, cuando también voy a descansar. Amén. Es el Evangelio verdadero. Así lo he estado entendiendo y es lo que anhela mi corazón. Más de Él, lo que usted hablaba, de esa intimidad, poder entender sus pensamientos por el Espíritu, porque también sé que Él me entiende a mí. Entonces necesito tener esa comunión con Él, esa intimidad, para poder después manifestarlo en todo momento, en la casa, tanto en un templo, pero también cuando estamos afuera, cuando nadie de los que conocemos nos ve. ¿Sabe, Pastora Ruth, a medida que usted estaba hablando sobre esto, yo tengo una escuela bíblica que fue un download, fue un descargue del Espíritu Santo que comienza como un programa de televisión que se llama Clamor de Avivamiento. Porque lo que usted tiene dentro de su corazón es un clamor de avivamiento. Amén. Y cuando yo empiezo a grabar esa escuela bíblica que se llama Clamor de Avivamiento, se llamaba el programa, pero se transformó en escuela bíblica porque el clamor de avivamiento era ¿qué pasó aquí en la iglesia? ¿Qué pasó entre los creyentes? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué nos falta para que podamos caminar igual que los apóstoles y discípulos judíos hace 2000 años atrás? ¿Dónde se perdió eso? Y esa escuela te la responde por completo de cómo en el siglo IV se cortó la relación con el Evangelio hecho en Sion, con Yeshua como Mesías judío y con las raíces judías de la fe, las fiestas bíblicas, todo eso. Y desde ese momento en el que se pierde, se perdió también esa relación personal y el Espíritu Santo ha estado restaurando, ha sido mover detrás de mover para el propósito de sacar la teología de reemplazo de la iglesia por completo para poder recuperar la gloria que hemos perdido hace tiempo. Yo tengo una canción que se llama La llave de Abraham, que dice, restáuranos la gloria que hemos perdido hace tiempo. Haznos uno en ti, judío y gentil. Juntos nos levantaremos a alcanzar a las naciones, unidos hoy en ti, judío y gentil, pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas y la llave de Abraham ha sido dada hoy en tu mano y la llave de Abraham abre las puertas y la llave de Abraham abre las puertas. Aleluya. Oh, Rabajana Machete, Rebacaya Machete, Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.